Este sim- Se apagó su micrófono, maestra, disculpe. Maestra, disculpe, tiene su micrófono apagado. Muchas gracias. Por favor, les pido que todos apaguen su micrófono. ¿Ya todos lo tenemos apagado? Creo que por ahí algunos no lo tienen apagado. Ok, creo que, a ver, creo que ya quedamos ahí. En nombre del Instituto Internacional SICREA, les damos la más cordial bienvenida a este simposio virtual que se llama TDAH, una enfermedad o una oportunidad. Agradecemos profundamente su presencia en este espacio académico de reflexión, aprendizaje, diseñado para generar nuevas perspectivas sobre uno de los temas más relevantes en el ámbito de la neuropsicología y el neuroaprendizaje. Hoy nos reunimos para analizar, comprender y dialogar sobre el trastorno por déficit de atención. Como decía Edgar Morin, si no lo entendemos, tranquilo, seguro es parte del pensamiento complejo. Una frase que el día de hoy nos invita a comprender que los procesos humanos, el aprendizaje y la neurodiversidad requiere una mirada profundamente sensible. Damos la más cordial bienvenida a la doctora Givini García Ruiz, rectora del Instituto Internacional SICREA. Muchas gracias por estar todos aquí. Muchas gracias, maestra Marijo. Y bueno, pues que sea el inicio de mucho conocimiento, de una jornada de mucho aprendizaje. Y bueno, pues muchas gracias. También nos acompaña desde Uruapan, Michoacán, México, la doctora Xochitl García Ordaz, psicóloga educativa con más de 22 años de experiencia, docente, destacada por su amplia trayectoria en educación, neurocognición y aprendizaje. Cuenta con experiencia directiva en diferentes instituciones de distintos niveles educativos y también es fundadora del Instituto Mexicano de Neurocognición, Psicología y Aprendizaje AC. Le damos la más cordial bienvenida, doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y pues bienvenidos a este espacio de conocimiento. Esta noche también nos acompaña desde la hermana República de Cuba la doctora Liubina Valdés Araya, reconocida por su especialidad en educación especial, neuroeducación y neuropsicología. Es doctora investigadora de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, con una sólida trayectoria internacional como ponente en congresos académicos en Latinoamérica.
Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Un gusto compartir con ustedes espacios en la tarde del día de hoy. Estaremos compartiendo saberes y estoy muy agradecida de que me hayan dado esta oportunidad. Un gusto. Disculpe, ¿cómo Para dar inicio, de esta placa? les voy a pedir, por favor, que puedan apagar sus micrófonos para que este eco no se escuche. Ok. Vamos a dar inicio a este encuentro. Cedemos el uso de la voz a la doctora Xóchitl García Ordaz, quien desarrollará el tema ¿Cómo identificar el TDAH? Además, nos compartirá cómo una persona con TDAH puede desarrollar grandes capacidades y alcanzar importantes logros, como cuando logramos comprender, acompañar y generar las estrategias adecuadas para poder comprender lo que es el TDAH. Le dejamos el micrófono, doctora. Ok, muy bien, muchas gracias. Les voy a pedir por ahí si me pueden apoyar en compartir el cuento como una introducción a este tema tan interesante y tan relevante en la vida cotidiana de niños, jóvenes y adultos. Muy bien, este es el cuento de Pincho que se va de campamento. Sí, si lo pueden ir pasando las láminas, por favor. Okay. Pincho es un erizo que vive con sus papás en una madriguera del bosque. Allí viven muchos animales tranquilamente, pero Pincho anda siempre metido en líos. A nuestro amiguito le cuesta mucho controlar sus púas y por eso ha decidido llevarlas a su aire. A menudo, Pincho se distrae y pincha sin querer a los demás, molestando a mayores y pequeños. Por eso ya nadie quiere jugar con él. Este verano, los papás de Pincho han pensado que debe hacer un esfuerzo para ser amigos y han decidido enviarlo a un campamento. Al llegar, todos tienen que montar sus tiendas de campaña. Pincho quiere ayudar y participar en todos los grupos. Coge varias herramientas, va de un sitio a otro, empieza con una tienda y la deja sin acabar. Y es que quiere hacer todo a la vez. Sí. Okay. Al final, como va atolondrado, pincha con sus púas dos de las tiendas, provocando el enfado de sus compañeros. Los monitores ya le han advertido que debe estar más tranquilo, mantener las púas bajas y peinarse hacia atrás. ¿Sí? Por la tarde, todos juntos juegan al balón, hasta que Pincho va a dar un cabezazo y con sus púas pincha la pelota. Se acabó el partido. Todos intentan advertir a Pincho que debe ser más cuidadoso, pero él se enfada y no les hace caso. No entiende por qué él tiene que controlarse si los demás hacen lo que quieren. Adelante. A la mañana siguiente, el campamento entero va a bañarse al río. Los monitores han traído una colchoneta hinchable que todos deben compartir. Pincho quiere ser el primero y sin esperar su turno, salta encima de la colchoneta, que al momento empieza a deshincharse. Pincho se ha vuelto a meter en un lío. Al final, nuestro amiguito se queda sin amigos. Ya nadie quiere jugar con él, porque tienen miedo que les haga daño o estropee los juguetes. Pincho se aleja triste y solo, hasta que se le acerca una monitora jirafa. Esta le explica que cada animal tiene unas características que debe conocer y emplear bien. Para las jirafas es el cuello, para las aves es el pico. Las púas de Pincho pueden serle de gran utilidad, pero debe aprender a utilizarlas correctamente. Siempre, antes de usarlas, tiene que pararse y pensar si son verdaderamente necesarias. Y por último, actuar como es debido. Aunque le resulta difícil,
Pincho está decidido a ser más cuidadoso. En ocasiones aún saca sus púas, pero poco a poco, con esfuerzo, se va acostumbrando a plegarlas hacia atrás y a prestar atención a las puntitas afiladas que pueden hacer daño a los demás. Él no quiere quedarse sin amigos. Es más aburrido jugar solo. ¿Sí? Uno de los últimos días, los monitores deciden llevar al campamento de excursión. Todos se han dividido en grupos y saben que no deben separarse del resto. Sin embargo, Orejas el conejo y Mico el monito deciden ir a investigar por su cuenta. Pincho les sigue de lejos. Sabe que no deben ir a ningún sitio sin los demás, pero no quiere dejar solos a sus compañeros ni perderse la aventura. De repente, un enorme rugido se oye en el bosque. Orejas y Mico se echan a correr y se esconden en un agujero, seguidos por Pincho. Hay un león cerca y, si los encuentra, podría meter la zarpa en el hueco y hacerles daño. Pincho piensa y se da cuenta que es el momento de utilizar sus púas. Se coloca en el agujero y las saca hacia afuera, impidiendo que el león les alcance. Cuando el león se marcha, sus compañeros abrazan a Pincho agradecidos. A nuestro amiguito le ha costado aprender a controlar sus púas, pero finalmente lo ha conseguido y ahora todos en el campamento admiran su valor. Este es un cuento que es parte de un libro de cuentos de TDA hecho por un equipo creativo y científico de TCC Terbol, Comunicación y Creación S.A., que ha sido supervisado por una doctora neuropsicóloga, Mar Jiménez. Las ilustraciones son hechas por Ivette Quesada. Muy bien, gracias, doctora. ¿Pueden compartir la presentación? Bueno, como podemos observar en el cuento de Pincho, es más o menos lo que ocurre con los niños, ¿sí? Pareciera que las púas de Pincho eran un límite que no le permitía jugar, conversar, convivir con los demás. Sin embargo, solamente tenía una forma distinta de brillar. Por eso es que el TDA lo vamos a ver como una enfermedad o una oportunidad. No es un límite, es solamente una forma distinta de brillar. Es muy importante que los niños entiendan su condición y les sepan sacar provecho, ¿sí? Porque no todo es malo. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a verlo de una u otra manera dentro de un parámetro de lo que es normal y lo que no es normal. Y entonces empezamos a generar etiquetas. ¿Cuáles son las etiquetas que empezamos a ver en los niños? Es el latoso, es el inquieto, el travieso, el que molesta a todos. Y entonces esas etiquetas lo que hacen es que lo veamos como algo que no está bien, como si el niño tuviera un defecto, ¿sí? Porque no se adapta a las normas que tenemos establecidas en las escuelas, en la familia, en el trabajo y en la misma sociedad. Entonces, para poder rescatar o para poder valorar todas estas oportunidades que tiene el TDA, es importante comprenderlo, no minimizar aquellas situaciones que les generan conflicto a la población que tiene esta condición, ya sean niños, jóvenes o adultos, no minimizarlos, pero sí comprenderlos para poder potenciar todas estas características y hacer lo que hacía Pincho, ¿no? Saberlas utilizar en el momento adecuado y para su propio beneficio y que no ande así sin ton ni son, ¿sale? Entonces vamos a empezar a comprender qué es el TDA. Adelante. Le cambian la diapositiva, por favor. ¿Qué es? Bueno, de acuerdo a la literatura, está catalogado como este trastorno de déficit de atención con hiperactividad como un trastorno de origen neurobiológico, es decir, tiene que ver con el funcionamiento del cerebro, que se inicia en la edad infantil y que afecta en los años o en la edad escolar. Aquí es importante rescatar
A veces el TDA da señales desde muy temprana edad, incluso antes de que ingresen a la escuela, pero los papás pueden justificar las conductas como, es que está chiqueado, es que es el consentido, es que le faltan límites, sobre todo a la familia, ¿no? Le faltan límites, le falta que la familia lo eduque bien o es un mal educado. Entonces, ¿cuándo es cuando realmente nos brinca una condición de estas? Cuando el niño ingresa a la escuela, ya sea en la etapa inicial, preescolar, primaria, secundaria, y a veces todavía en preescolar se está como justificando con una crianza inadecuada y entonces puede pasarse por alto muchas de las características que se tienen. Algo que sí es muy importante, que entre más pronto se detecte la condición y se atienda, pues hay más probabilidades de que pueda haber una adaptación y se puedan potenciar pues todas estas habilidades que vienen acompañadas de esta condición, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los síntomas principales que se pueden observar en este TDA? Bueno, hiperactividad, impulsividad, déficit de atención o una combinación de todas, ¿sí? Se presentan con mayor intensidad y frecuencia de lo que podemos esperar en la mayoría de los niños. O sea, luego se nota, es muy característico porque es de manera excesiva cada una de estas características. Si se llegarán a presentar de manera individual, por ejemplo, hiperactividad e impulsividad, o el puro déficit de atención, o la combinación de todas estas. Adelante. Ahora bien, por definición, vamos a entender que el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, es un trastorno del neurodesarrollo que tiene alta prevalencia. Se caracteriza por un patrón persistente, esto es muy importante, que tiene que ser persistente, de inatención, hiperactividad y o impulsividad, ¿sí? Interfiere significativamente en un funcionamiento académico, social, laboral y emocional de quienes lo presentan. Ahora, aquí es importante diferenciar. Vamos a pensar que se presenta inatención, pero luego dicen los papás, bueno, es inatento en la escuela, pero por ejemplo en la casa no. Entonces, ahí, pues entonces no estamos hablando de un trastorno por déficit de atención, ¿sí? Porque no es selectivo, no es que diga, en la escuela sí, o en la casa sí, pero en la escuela no, o en el trabajo no, pero en esta área sí, no, tiene que tener esta prevalencia en diferentes escenarios de la vida cotidiana, ¿sí? Ok, adelante. Sigue. Ok. ¿Cómo lo clasifica el DSM-5? Nuestro parámetro para diagnosticar, pues es lo que nos presenta este manual de diagnóstico DSM-5. Uno, puede ser predominantemente con inatención, ¿sí? Es decir, nos presenta una serie de criterios en los cuales solamente se cumple la inatención. Puede ser predominantemente con hiperactividad e impulsividad cuando se cumplen los parámetros que nos muestra el DSM-5 y que vamos a ver en un momento, o bien puede ser combinado, ¿sí? Puede ser inatención con hiperactividad e impulsividad, pero también puede ser solamente del tipo inatento, ¿sí? No tiene que ir acompañado con todo, puede ser inatento, puede ser hiperactivo impulsivo o puedes tener la combinación de ambos. Adelante. Ok, ¿cuáles son esos criterios que nos muestra el DSM-5? Menores de 17 años, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, tiene que cumplir con 6 de estas características cuando son menores de 17 años o 5 cuando son en adultos. ¿Cuáles son esas características? Yo les voy a hablar, por ejemplo, en los niños, ya la maestra Ludmila va a hablar de más adultos. Por ejemplo, los niños no prestan atención a los detalles y cometen errores por descuido. Por ejemplo, me comentaba una mamá, llego con el mandado a la casa y le doy la carne a mi hijo y le digo, métela al refrigerador, guárdala en el refrigerador. Y entonces cuando la mamá va a ocupar la carne, ve en el refrigerador y no está en el refrigerador. Y entonces dice, ¿dónde dejaste la carne? Pues, ¿dónde me dijiste? ¿Dónde te dije? Pues no sé dónde me dijiste. Y el niño ya no se acuerda dónde le dijeron. Entonces la mamá dice, empiezo a buscar la carne por todos lados y la encuentra en un cuarto en la cama.
¿Por qué? Porque el niño se acordó que tenía que ir a dejar la mochila a su cuarto y en ese ir a dejar la mochila dejó también la carne. Entonces, los niños no prestan atención a estos detalles y cometen este tipo de errores por descuido, ¿sí? Tienen dificultad para mantener la atención. Es muy importante diferenciar, por ejemplo, la atención selectiva, que es aquella que nos permite centrar la atención en un estímulo y aislar los estímulos que no son relevantes para la tarea que se va a ejecutar. También una atención dividida que le permite al niño atender a dos estímulos de manera simultánea, o la atención sostenida, que requiere centrarse en una actividad o en una tarea por un periodo más largo de tiempo. Entonces, cuando se va a evaluar, se evalúan estos tres modos de atención y podemos determinar en cuál presenta el niño mayor dificultad, si en la atención selectiva, en la dividida o en la atención sostenida, ¿sí? Entonces, aquí se ve afectado o esta dificultad, perdón, o se presenta más esta dificultad para poner atención en las actividades, tareas o actividades. Parece no escuchar cuando se le habla directamente. Esta es otra característica muy significativa del TDA, ¿sí? Dificultad para organizar tareas y actividades. Evita todas las tareas o las rechaza aquellos que requieran un esfuerzo mental sostenido, ¿sí? Es decir, que requieran poner atención por un periodo de tiempo largo o que tengan cierta dificultad. Pierde objetos necesarios para la tarea. Decía un maestro, es que se le cae el lápiz y parece que el lápiz desaparece del planeta, o sea, ya, ya no está ahí donde, en su pupitre, y no es capaz como de buscarlo a ver dónde está, sino simplemente ya se le perdió. Sí, dice, no traigo lápiz o no traigo la libreta, cosas así. Se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. Claro que decían, ¿qué es lo que refieren algunos maestros, no? Es que pasa una mosca y ya se distrajo. Aquí, por ejemplo, aulas muy llamativas pueden obstaculizar la atención del niño, porque pues obviamente colores muy llamativos, muchas formas, muchos colores, muchas figuras, para él le va a costar más trabajo centrar su atención, puesto que está invadido por una gran cantidad de estímulos. Es olvidadizo en las actividades cotidianas. Se les olvida la tarea, no llevan los útiles a la escuela, dónde dejaron el lápiz, dónde está su mochila incluso, o sea, son niños muy, muy olvidadizos. ¿Sí? Adelante. Este es de la inatención. Ahora, de la hiperactividad y la impulsividad, pues son niños que se mueven en exceso, están con las manos, los pies, se paran, se sientan, brincan, ya se quieren subir a la mesa, ya están arriba de la silla, ya están en el piso, o sea, son niños que tienen un movimiento excesivo, ¿sí? Se retuercen en el asiento, se levantan en situaciones que se espera que permanezcan sentados. Incluso muchas veces la evaluación psicopedagógica se hace muy difícil de realizar porque el niño, pues aparte que no logra centrar su atención, tiene un exceso de movimiento que ya se para, ya se sienta, ya mueve aquí, ya mueve allá, y entonces algunas pruebas psicométricas requieren pues que las atienda, ¿no? Entonces no se puede trabajar cuando tienen un exceso de actividad. Corre, trepa excesivamente, dificultad para jugar o dedicarse a actividades tranquilamente, les cuesta trabajo seguir reglas, esperar turnos por esa actividad de que yo primero, yo quiero, o sea, su necesidad es lo más importante. Está en marcha o actúa como impulsado por un motor. Hay quienes lo asemejan, por ejemplo, de la hiperactividad, como si manejaras un Ferrari. Sí, es este tipo de un Ferrari, pero tuviera frenos de bicicleta. Entonces les cuesta trabajo como controlar ese impulso, ¿no? Ponerle freno a algunas actividades. Hablan en exceso, siempre están hablando, interrumpen y demás. Responde antes de que se complete la pregunta. Tienen dificultad para esperar su turno, como lo veíamos en Pincho cuando apenas estaban ahí preparándose para nadar en el río. Él ya se había aventado a la cama inflable y pues la ponchó, ¿no? Entonces, por eso siempre se meten en problemas, les cuesta trabajo respetar esos turnos, interrumpen o se entrometen en conversaciones o juegos. Bueno, aquí ya vimos, por ejemplo, qué es lo que nos muestra el DSM-5 en cuestiones de
inatención y lo que es hiperactividad e impulsividad. Ahora imagínense una combinación de todos estos, que es el mixto o combinado. Entonces, a la hora de que se da un diagnóstico, la persona encargada de la evaluación nos va a decir, bueno, presenta un TDA con inatención, predominantemente inatención, o bien hiperactivo impulsivo o combinado, es decir, de todo esto que acabamos de ver, pues hay una integración. Entonces, imagínense lo que está pasando por el cerebro del niño para poder controlar todos esos impulsos. Imagínense que están como en un televisor queriendo ver 27 canales al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, así es como más o menos funciona el cerebro del niño y le cuesta trabajo. O sea, no es un problema de que el niño quiera, un problema de crianza, no es una situación de que esté consentido o esté chiqueado. Realmente a él le cuesta trabajo seguir normas, poner atención, pero además él mismo no entiende por qué. Y eso yo creo que es importante que empaticemos con el niño, porque estamos muy acostumbrados a ponerle etiqueta. Incluso me he topado en escuelas donde papás les dicen a sus hijos, ay, no te juntes con él porque es muy travieso y te mete en problemas. Entonces, imagínense todo lo que tiene que pasar un niño que tiene este trastorno de déficit de atención e hiperactividad. O sea, aparte de que no puede entender qué es lo que le sucede a él, tampoco es por qué nadie se quiere juntar conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Entonces, sí es muy complejo lo que pasa y deja de ser una condición neurobiológica y puede desencadenar, por ejemplo, depresión, ansiedad, nerviosismo, desconfianza en sí mismo, baja autoestima, porque no logra entender por qué los demás, como decía Pincho, por qué los demás hacen lo que quieren y yo no puedo. Porque yo me meto en problemas y ellos no, y está como que esa interrogante. Y si aparte tenemos en casa papás que lejos de intentar comprender qué es lo que pasa en el niño, pues ya saben, el cinto, la nalgada y todavía peor, ¿no? Dicen, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? Solamente estoy siendo yo. No sé ser de otra manera. Esto es lo que soy. Entonces, sí les genera a los niños, pues aparte ya de esta condición neurobiológica o de neurodesarrollo, pues también cuestiones emocionales que no benefician, al contrario, que pueden agravar su condición. ¿Sí? Adelante, ¿se puede cambiar la diapositiva? Ok, ¿cuáles son las áreas que están comprometidas? Esto es muy importante porque a la hora de hacer una evaluación tendríamos que evaluar todas estas áreas para ver cuáles son las que se encuentran más comprometidas dependiendo de cada caso, ¿sí? Porque aunque todas estas pueden estar presentes en la condición, no todas están en la misma o en el mismo nivel de compromiso. Es decir, a lo mejor el área cognitiva pues sí, presenta, por ejemplo, un déficit en las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las principales funciones ejecutivas que se ven comprometidas en el TDA? La organización, la planificación, el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva, ¿sí? Así como la memoria de trabajo. Estas son las principales, ¿sí? Entonces, aquí habría que evaluar, por ejemplo, la memoria de trabajo del niño, su capacidad de planificación, de organización, este control inhibitorio en algunas actividades. Pero vamos a pensar que el niño, pero tiene la capacidad para aprender a leer, escribir y del cálculo, o sea, no todo está comprometido, pero a lo mejor esta parte no le permite desarrollar su potencial, ahora sí que de una manera adecuada. En el área emocional, pues podemos ver que los niños pueden desarrollar baja tolerancia a la frustración, una desregulación emocional, pueden ser irritables, con baja autoestima, y estos fracasos repetidos pues van a repercutir en esta baja autoestima, ¿sí? En lo social, híjole, pues esta situación que veíamos con Pincho, ¿no? Pueden llegar a tener dificultad para socializar porque los consideran, pues, niños traviesos, que siempre se meten en problemas, porque no respetan turnos. Algo bien importante aquí, que, como nos dice, leer las claves sociales. A veces les cuesta trabajo entender el lenguaje no verbal o estas
implicaciones sociales que a lo mejor nosotros podemos identificar en una conversación o en una convivencia, ¿sí? Mantener amistades, el rechazo por sus pares. La verdad es que es una carga social, emocional muy fuerte si estamos hablando de niños. Y si estas condiciones no son atendidas, pues se van arrastrando a la vida adulta y se van a ver manifestadas en sus relaciones de pareja, relaciones laborales, en las amistades, en la convivencia con sus pares. En la parte académica podemos ver, ya decíamos, por la inatención, un bajo rendimiento académico. Ya decíamos, a veces se detecta estas características que veíamos del DSM-5 ya en la escuela, ¿sí? A veces desde el preescolar, a veces se detectan o se empiezan a ver pequeños foquitos en preescolar, pero no se les hace mucho caso, se pasa a primaria y entre más va avanzando el nivel académico, a lo mejor podemos llegar a ver pues un más bajo rendimiento, o sea, una condición que se va repitiendo año con año, año con año, y que si nadie le pone atención, pues esto va a repercutir en la deserción escolar. Es decir, yo no sirvo para la escuela, bye, secundaria, y ya mejor me salgo, yo no sirvo para estudiar, y entonces la condición sí, o sea, la condición no se quita, pero también le va a generar problemas sociales y no se está atendiendo, ¿sí? Aquí, entre más rápido se detecte y se atienda, pues hay más, hay un pronóstico más favorable. En la vida familiar, híjole, aquí en la vida familiar empieza un duelo entre aquello que tú esperabas de tu hijo y lo que estás viendo, lo que estás viviendo. Suele ser difícil también para los papás lidiar con una condición si no se tiene la información adecuada, si no se tiene un diagnóstico adecuado, porque pues obviamente las conductas que vemos en la escuela también se ven en la casa, ¿sí? No se cumplen las normas, hay este estrés familiar y lo que les comentaba en un principio, hay mayor riesgo de maltrato. Porque decimos, ay, este niño es un grosero, no entiende que esto, y pues va la chancla, ¿no? O el cinto, o ya el pellizquito así de que cállate, que no hagas esto y no hagas aquello. Entonces, se corre el riesgo de este maltrato. Pero también es importante entender que la familia, pues puede ser una red de apoyo o bien puede obstaculizar que el niño vaya superando su condición, o sea, que vaya, estas áreas que estén comprometidas las vaya sacando adelante si no hay una atención por parte de los papás. Ahora, además, vamos a ver que existe también una carga genética que, veamos, si uno de los papás tiene, pues, ¿qué es lo que dicen? Ay, yo así era cuando era niño, ¿sí? Y mírame, estoy bien. Y sí, ajá, no logran mantener un trabajo estable, o sea, no logran mantener amistades, pero yo estoy bien. Entonces, sí es importante revisar qué grado de compromiso hay en el desarrollo familiar, o sea, qué tan comprometida está la relación familiar a causa de esta condición. Adaptativa, bueno, dificultad en las actividades diarias porque pierden objetos, olvidan citas, pueden tener accidentes por impulsividad. Yo tenía un niño en evaluación, que les digo, fue muy difícil porque estaba muy inquieto y en cuanto abría la puerta, ¡fum!, quería salir corriendo y entonces se ponía en riesgo porque o salía a la calle y podía pasar un auto y él no tenía el cuidado de ver por los dos lados, sino simplemente era su intención de salir o al bajar las escaleras. Entonces sí se pueden poner en riesgo, pueden tener accidentes por impulsividad. En una ocasión, un niño de la resbaladilla se quiso como brincar al salón, pues no le atinó y pegó en la pared, entonces pues sí se lastimó la frente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no miden, no tienen su control de impulsos, entonces pues ahí es donde pueden tener accidentes, ¿sí? Y bueno, ya en adultos puede haber una conducir con riesgo porque no miden ese peligro. Y en el área motora,
podemos ver que algunos niños presentan torpeza en el área motriz, tanto fina como gruesa. ¿Sí? E incluso yo les decía, parte de la evaluación que yo hago con los niños, pues es también el área motriz, coordinación, lateralidad, equilibrio, velocidad de respuesta, etcétera, para ver precisamente cómo está esta área motora, tanto la fina como la gruesa. Y bueno, esto nos puede llevar a una comorbilidad del trastorno del desarrollo de la coordinación, o puede confundirse incluso. Adelante. Ok, ¿cuáles son? Que era lo que les comentaba, factores neurobiológicos de genética y medio ambiente. Ok, ya veíamos que puede ser una alteración del funcionamiento cerebral de la corteza cerebral, de la prefrontal, perdón, y las conexiones de los ganglios basales. Aquí, según la guía práctica clínica de Cataluña, España, que es el Ministerio de Sanidad, ellos mencionaban que están comprometidos a algunos neurotransmisores como la dopamina y la norepinefrina, algo así, ¿no? Sí, están comprometidos estos neurotransmisores, ¿sí? Y presentan, bueno, aquí en estudios neuropsicológicos que se han hecho con neuroimagen funcional, pues se han demostrado que niños y niñas presentan una alteración cognitiva, como ya veíamos en las funciones ejecutivas, que es control inhibitorio, memoria de trabajo, planificación y organización. O sea, son las áreas que se encuentran, estos factores neurobiológicos son los que influyen ahí. Ok, adelante. Ok, hay una carga genética importante. En este estudio que hace esta guía práctica clínica de sanidad de Cataluña, España, ellos mencionan que existe un 50% de probabilidades de que si un padre tiene esta condición de TDA, pues hay más probabilidad de que sus hijos también la desarrollen. ¿Sí? Aquí lo que les decía, son los genes relacionados con la dopamina y la norepinefrina, ¿sí? Que son un papel fundamental en la regulación de la atención. Pero también existen factores ambientales, que puede ser la exposición prenatal, por eso la historia clínica es muy importante, rescatando factores pre, peri y postnatal, porque aquí podemos identificar si ha habido una exposición al alcohol, al tabaco, si hubo un nacimiento prematuro, si lloró y respiró al nacer. El bajo peso también puede ser un factor de riesgo, la exposición a toxinas, como por ejemplo el plomo, que pueden ser factores que aumentan el riesgo de padecer esta condición. Que también en estos estudios que presenta esta guía práctica clínica del TDA, es que han descubierto que también el estrés de la mamá durante el embarazo puede ser asociado con incidencia de este trastorno. Entonces, imagínense todo lo que pasa, todo lo que puede influir para que nazca. Entonces, de que ya estamos haciendo la historia clínica, pues ya vamos rescatando toda esa información. Si me dicen, no, es que mi hijo es prematuro, tuvieron que ponerle oxígeno porque no respiró inmediatamente, todo eso ya nosotros nos va dando así como señales de que puede irse a estos factores neurobiológicos. Ahora, si nos dicen, es que el papá también, él padeció TDA y demás, ok, ya estamos viendo que también puede haber un factor genético para la condición. Ok, adelante. Ahora bien, ¿cómo se diagnostica? ¿Quién lo diagnostica y qué se ocupa, no? Ok, primero es muy importante entender que se tiene que hacer un diagnóstico integral que involucra diferentes especialistas. No puede ser posible que un psicólogo con una cita diga, o con una sesión diga, no, este niño es hiperactivo y ya, no. O tiene este trastorno de déficit de atención e hiperactividad. No, tienen que intervenir diferentes especialistas y se tiene que hacer un diagnóstico integral y un diagnóstico diferencial. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que diferenciar el TDA de otras condiciones que pueden ser asociadas con algunas de las características. Por ejemplo, dificultades en el aprendizaje, un retraso mental, por ejemplo, ansiedad,
depresión. O sea, tenemos que diferenciar de todas estas cuál es el diagnóstico real. E integral, ¿por qué? Porque implica, por ejemplo, del psiquiatra o neuropediatra o un neurólogo, ¿sí? El neurólogo pues va a analizar el funcionamiento del cerebro y el psiquiatra la conducta que produce ese funcionamiento cerebral, ¿sí? Ahí se utilizan los criterios del DSM-5 definitivamente, donde se establece la presencia de los síntomas y podemos determinar si es del tipo de inatención, si es con hiperactividad e impulsividad o si es de los dos. Esto se toma de referencia la conducta del niño o del joven de los últimos 6 meses, la prevalencia de los últimos 6 meses. Ahora, la evaluación incluye entrevistas clínicas, cuestionarios estandarizados, la observación del comportamiento, la revisión del historial médico y escolar del paciente. Ahora, esta es un diagnóstico clínico médico, ¿sí? Pero especialista médico, pero también se necesita del psicólogo, se necesita del psicopedagogo, porque si estamos hablando de que tiene injerencia en el rendimiento académico, pues tenemos que ver si es en la lectura, en la escritura, en el cálculo, ¿sí? Por ejemplo, desde el punto de vista neuroeducativo, yo les evalúo a los niños lo que les decía, la atención, la concentración, la memoria, la organización, la planeación, aparte del área motriz y todo, porque eso me da un panorama más amplio de a qué situación me estoy enfrentando o se está enfrentando el niño en diferentes áreas, no nada más en el área médica, ¿sí? Entonces, sí son diferentes especialistas los que intervienen desde el diagnóstico, ¿sí? De hecho, el caso que yo vamos a comentar más adelante fue canalizado. El neurólogo me lo mandó a mí, ¿sí? Entonces, ¿quién es primero, el neurólogo o el psicólogo? ¿Dónde empezamos? ¿Sí? Pues ahora sí que el que le llegue primero. Porque a veces el niño, cuando antes de que entre a la escuela, los papás dicen, no, algo pasa, algo tiene algo no me cuadra, ¿sí? Y entonces buscan el apoyo de un neurólogo, sobre todo el psiquiatra, yo por mi experiencia veo que lo utilizan más en jóvenes y adultos, ¿sí? Y el neurólogo más como para los niños, por el tipo de conductas. Ahora bien, puede ser que ahí llegue primero con el neurólogo y el neurólogo después va a canalizar con el psicólogo o el psicopedagogo dependiendo de la condición. Ahora, cuando ya llega a la escuela, ¿qué es lo primero que dice el docente? Su hijo necesita ir al psicólogo. Entonces va con el psicólogo y el psicólogo hace un informe y si hay algunos factores de riesgo pre, peri, postnatal o en el desarrollo y que se cumplen las características del DSM-5, canaliza con el neurólogo o neuropediatra para que confirme o descarte ese prediagnóstico, ¿sí? Y desde ahí se empieza a trabajar ya de manera integral, desde el diagnóstico. No es posible que podamos decir que solamente el psicólogo o que solamente el neurólogo va a diagnosticar esta condición, porque se requiere de evaluar diferentes áreas. Por ejemplo, un neuropediatra o un neurólogo no va a evaluar, por ejemplo, la condición pedagógica o psicopedagógica del niño, ¿sí? O sea, él no tiene las herramientas, como el psicólogo no tiene las herramientas clínicas, médicas, para diagnosticar el TDA desde el punto de vista médico. Entonces, aquí es darle a cada quien la parte que le toca y después unir el diagnóstico y hacer un diagnóstico integral, ¿sí? Ok, adelante. Okay. Ahora, igual el tratamiento. El tratamiento requiere un enfoque multimodal, ¿sí? Y va a combinar diferentes estrategias. En algunos casos va a requerir una intervención farmacológica, ¿sí? Cuando es necesario. ¿Quién lo define? ¿Quién determina si va a ocupar un tratamiento farmacológico o no? Lo determina solamente el psiquiatra, el neuropediatra o el neurólogo, porque ellos tienen una base médica.
un psicólogo no puede dar algún tratamiento farmacológico. Esto es bien importante porque hay que vigilar las dosis, las reacciones secundarias, debe tener un control médico, ¿sí? Otra área de intervención, pues, es la terapia cognitivo-conductual. Esto va en dos áreas, para inhibir algunas conductas indeseables o para potenciar las conductas positivas. Entonces, para el TDA, el tipo de terapia, pues digamos, más acorde es la terapia cognitivo-conductual. No quiere decir que otro tipo de terapia no le sea funcional, pero la que va precisamente a regular las conductas es la terapia cognitivo-conductual. Ahora, se requiere también el apoyo psicoeducativo, que es lo que les decía, o sea, trabajar en coordinación con los maestros, con la institución y por medio de una intervención psicopedagógica, ¿sí? O de psicología educativa. Y para poder hacer precisamente estas adaptaciones al entorno escolar y familiar. Entonces aquí el psicólogo educativo o el terapeuta conductual tiene que trabajar con maestros, con papás y con el niño, ¿sí? Y en coordinación o con la intervención del neurólogo o el psiquiatra que atienda ya al niño. Ahora sí que dependiendo de la condición del niño, ahora sí se van a implementar todos los, digamos, los apoyos necesarios para que él pueda ahora sí peinar sus púas y utilizarlas de manera adecuada cuando sea necesario. Entonces, cada plan debe de ser personalizado, no hay una receta mágica de que todos tienen que seguir A, B, C, D, no. Depende del sujeto, de su condición, del diagnóstico, tanto integral como diferencial, es que van a ser estos tratamientos o estas áreas que van a atender la situación, ¿sí? La colaboración entre profesionales de la salud, educadores, familia, es fundamental. De verdad, créanme que si queremos un buen pronóstico en el desarrollo de los niños, tendrán que actuar ahora sí que todos los involucrados, los papás, maestros, los niños, los especialistas, todo el mundo. Porque si tenemos un buen trabajo por parte de papás, de psicólogo, del neurólogo y de todo, pero en la escuela no hay apoyo, eso va a dificultar o a hacer más lento el desarrollo del niño o la adaptación del niño. Recordamos que ante cualquier condición, ¿qué es lo que se busca? Primero, que el niño sea autónomo, que logre adaptarse, ¿sí? Que su cerebro sea plástico para poderse adaptar a las diferentes condiciones de la vida. Sobre todo ese es el punto, ¿no? Hacia dónde los queremos llevar. No es a lo que yo quiero como familia, un niño quietecito, tranquilito, que no me cause problemas, o que el maestro no me esté dando quejas cada rato y mejor que se quede ahí quietecito, que no ni siquiera hable. No, lo que queremos es que el niño sea autónomo y que sea funcional, porque el día de mañana él va a ser el adulto que tendrá que valerse por sí mismo y a lo mejor va a tener a su cargo a una familia, ¿sí? Entonces hay que prepararlo para eso. Ok, entonces necesitamos que todos estemos en la misma línea para poder tener resultados óptimos y sobre todo lo que les decía, tener esta calidad de vida del niño. Adelante. Ok. ¿Qué decíamos? Las intervenciones terapéuticas, pues es la terapia cognitivo-conductual, el entrenamiento para padres. De verdad, créanme, si el psicólogo o el psicopedagogo trabajan solamente con el niño, pues sí le estamos ayudando, pero necesitamos el respaldo en casa. Necesitamos que papás continúen, sobre todo cuando se trabajan las rutinas estructuradas, que es una parte muy importante para trabajar. Estas rutinas estructuradas, pues son los papás los que tienen que estar al pendiente, los que tienen que estar motivando y demás, para que el niño logre tener una estructura, ¿sí? Ok. Y lo otro, bueno, los padres también tienen que aprender técnicas para apoyar. Incluso yo les ponía a los papás algunas técnicas para jugar con el niño y que les ayudaran a fortalecer su atención. Entonces, incluso la práctica de algún deporte, natación, por ejemplo, les ayuda muchísimo. Entonces, tenemos que ver como que así de manera radial
todas las ayudas y apoyos que el niño pueda necesitar, ¿sí? Ok. Bueno, ¿qué trabajaría también, por ejemplo, el psicólogo? Pues esta parte de fortalecer su autoestima, revisar si hay cuadros de ansiedad, de depresión, que son generados precisamente por las dificultades sociales y que el niño no entienda o el joven no entienda realmente su condición y no pueda, pues, sacarle provecho. ¿Sí? Adelante. Y aquí vemos, por ejemplo, muchos deportistas, ¿no? Que de alto rendimiento, que son que tienen este trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pues seamos, por ejemplo, Michael Phelps, que supernadador y demás estaba diagnosticado con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces, papás, ahí hay que estar bien abusados, hacia dónde puedo canalizar toda esa energía que está presentando mi hijo. Por eso la práctica de un deporte, pues, suele ser esencial. Ok, las estrategias para manejar el TDA varían, les decía, depende de cada caso, ¿sí? En casa, por ejemplo, las rutinas claras. Yo les manejo mucho la economía de fichas, usar recordatorios visuales para mantener un orden. En la escuela, es importante que esté en comunicación desde primero, ¿qué es lo que observa el maestro en la escuela respecto a la conducta del niño? ¿Sí? Y también para ver de qué manera se pueden hacer algunas adecuaciones razonables dentro del aula, dentro de la escuela, para que el niño se pueda desarrollar adecuadamente, ¿sí? Algunas adecuaciones que se hacen, por ejemplo, es dividir las tareas en pasos pequeños o darles un poquito más de tiempo. Por ejemplo, los que son del tipo inatento tardan un poquito más en terminar sus actividades, sus exámenes, entonces darles un poquito más de tiempo. A veces son adecuaciones muy sencillas que no le cuestan al maestro ningún trabajo, que se requieren de voluntad. Hay algunas otras que sí se requieren de poner mayor atención. Decía un psicólogo, estoy diagnosticando a un niño con déficit de atención e hiperactividad y me mandan un reporte por mala conducta, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es importante que haya esa comunicación. O sea, a ver, aun cuando se está trabajando la conducta del niño desde un consultorio psicológico, entonces es importante que la escuela también le comunique, sabe que pues sigue habiendo conductas disruptivas, sigue habiendo inatención, o sea, ¿qué está pasando con el niño? Estas observaciones deben de ir de ida y vuelta, es decir, tú psicólogo también mándale un informe al maestro, o sea, dile cómo puede apoyar al niño a trabajar en la escuela. Por eso es importante que también los psicólogos sepan de procesos pedagógicos para que puedan hablar un idioma similar, porque si no, imagínense la Torre de Babel, donde cada quien, el neurólogo habla en su idioma, el psicólogo en su idioma, el maestro en su idioma, pero nadie se comunica. O sea, realmente no hay esa conexión entre vamos a entendernos qué está pasando y poder ayudar al niño, ¿sí? Entonces, a veces son, les digo, adecuaciones sencillas. Y en el trabajo de herramientas de la organización digital, hay muchas herramientas digitales que pueden ayudar, sobre todo las agendas visuales, calendarios, temporizadores y demás, donde el niño se puede auxiliar para él mismo autorregularse, ¿sí? Donde él mismo puede ver, ya cumplí esta tarea terminada, esta no, como vemos aquí, por ejemplo, este calendario visual o esta agenda visual donde él tiene claro qué tiene que hacer, a qué hora. Entonces, si se distrae, puede volver ahí, ay, me faltó esto, y ya puede terminar o finalizar las tareas que antes, por ejemplo, quedaban inconclusas. ¿Sí? Adelante. Ok, vamos a ver un poquito de mitos y realidades. ¿Qué se dice? Que el TDA es falta de disciplina, ¿sí? Los papás no le ponen orden a ese niño, ¿sí? La realidad es que como es un trastorno neurobiológico, puede tener una base genética, entonces no es causado por una mala crianza, no es causado porque el niño esté chiqueado o porque lo tengan muy consentido, o sea, no va por ahí. Otro de los mitos es que simplemente necesitan esforzarse más. Es como cuando te dicen que dices, ay, es que estoy triste, pues ya no estés triste. Ay, pues no me habías dicho antes, no fuera tan fácil, ¿verdad? No, no va por ahí. Entonces, es lo mismo, ¿no? Que dicen, ay, los niños solamente necesitan esforzarse más, poner más atención. Bueno, no me habías dicho, digo, si fuera tan fácil, pues
en otra sintonía estaríamos, ¿sí? La realidad es que las personas tienen dificultades reales, ¿sí? En esta cuestión de las funciones ejecutivas del cerebro. Un tratamiento adecuado puede mejorar un pronóstico de una calidad de vida, ¿sí? Les decía, un buen apoyo de todos, médicos, psicólogos, pedagogos, maestros, padres de familia, pues obviamente van a potenciar ahora sí, van a descubrir desde ahí cuáles son precisamente esas fortalezas que van acompañadas de esta condición, porque claro que las hay, ¿sí? Son niños muy buenos para el deporte, hablando de niños, ¿sí? Son muy buenos para el deporte, eso les ayuda muchísimo también para mejorar su atención, su concentración, su memoria, les oxigena el cerebro, o sea, hay muchas bondades y pueden ser chicos que pueden desarrollar un deporte de alto rendimiento, participar en competencias, o sea, todo eso para ellos les ayuda muchísimo, ¿sí? Es como cuando Pincho se puso para que el tigre al momento de la garra se picara con sus púas, ¿no? Está aprovechando sus características para obtener un beneficio. Ok, adelante. Ok, conclusiones. El diagnóstico temprano siempre es fundamental para el desarrollo del niño. Entre más pronto reciba un diagnóstico y una intervención, las probabilidades de éxito van a ser mayores, ¿sí? El apoyo continuo de las familias, educadores y todos los profesionales de salud que intervienen desde el diagnóstico y la atención es esencial para el manejo efectivo del TDA. Un enfoque colaborativo donde haya comunicación, combinando los tratamientos personalizados, las adaptaciones escolares, va a permitir que las personas con TDA desarrollen todo su potencial y lleven una vida plena y satisfactoria, ¿sí? ¿Qué van a decir? ¿Se quita? Pues a lo mejor no se quita. Hay incluso algunos casos que son medicados los niños en la infancia y parte de la adolescencia, pero después ya no requieren el medicamento. No quiere decir que ya se curaron, porque no es una gripa, ¿no? No es que ya se curaron, pero quiere decir que ya ellos pueden tener un control consciente de su condición y que pueden desarrollar un trabajo, llevar bien una pareja, o sea, pueden tener una vida funcional satisfactoria, sobre todo para ellos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Les decía, esa autonomía y ese valerse por sí mismos con los chicos en cualquier etapa de la vida, ¿sí? Adelante. Pues ahora sí les voy a comentar el caso de Carlitos. Bueno, ya les sería así como algunos pincelazos. El caso de Carlitos llega por canalización de la neuróloga que lo atendía, porque el niño empezó en cuarto de primaria con el tratamiento neurológico, pero pues no había una regulación emocional, una regulación de conducta. Y bueno, la doctora solamente me mandó una receta que tenía diagnóstico TDAH y tenía Tradea o como medicamento y tenía paroxetina. Eran los dos medicamentos que tenía el niño. Fue todo lo que mandó la receta. No había un informe, no describía de qué tipo de TDA era, si era del inatento, si era hiperactivo, si era combinado, nada. Pero pues aparece TDAH. Entonces yo digo, ok, si aparece la H, quiere decir que es hiperactivo. Bueno, el niño llega conmigo en enero del 2025. Entonces, pero él ya tenía con tratamiento farmacológico desde agosto del 2024. Entonces ya tenía unos meses con el tratamiento, pero pues las conductas no mejoraban, seguían las quejas en la escuela, su rendimiento académico, pues ya casi le habían dicho que iba a reprobar el año al niño, ¿no? Entonces, pues llega la mamá, veo esa receta y le pregunto, no le dijeron si era solamente inatento o si era también hiperactivo, era combinado. Dijo, no, pues nada más me dieron esta receta. Entonces, lo primero fue aplicar una prueba que se llama ADHDT,
A ver si no sé si me alcanzan a ver esta, ¿sí? Donde consta de 36 ítems, 36 ítems separados en los subtest de hiperactividad, un subtest de impulsividad y un subtest de inatención, ¿sí? Entonces, pues desde ahí empezamos a ver la historia clínica. El niño duerme mucho, es lento, tardó en caminar, no gateó, decía la mamá, se arrastraba. Y decía, bueno, como que algo no me cuadra aquí con la hiperactividad. Cuando aplicamos el test, me doy cuenta de que el niño es del tipo inatento. Entonces empezamos a trabajar con la atención. Se aplicaron otras pruebas, también se mandó, yo les mandé a los maestros una pruebita, una evaluación de estas para que me digan cuál es la conducta que ellos ven en el niño, ¿sí? Desde si participa en clases, si es responsable, si es obediente, si se centra en las actividades, si es presente indisciplina, o sea, ¿qué es lo que ve el maestro que pues no logramos, que el niño no logra aprender? ¿Qué se observa? Entonces mando ese para que con cada uno de los maestros que entienden el niño y pues ya ahí me doy una idea de qué es lo que está viviendo el niño. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, empezamos a trabajar con la neuróloga que, por ejemplo, en las vacaciones de Semana Santa le disminuye o le modifica la dosis del medicamento. Entonces, yo empiezo a trabajar con él la parte cognitivo-conductual, hago una evaluación de la atención, de la motricidad, del área social y empiezo a darme cuenta de un panorama real del niño y empezamos a atender su condición. El niño tiene ya 1 año de trabajo en terapia. La mamá, eso sí es bien importante decirles que la mamá es súper estricta. O sea, la mamá, decíamos, rutinas estructuradas, y si la rutina decía levantarse, tender su cama, era tiendes tu cama. ¿Sí? Decía, es que le cuesta mucho trabajo levantarse, duerme mucho. Pues definitivamente el niño no es hiperactivo. Entonces decía, pero no quiere tender la cama. Entonces era, a ver, no, mi vida, no te vas a ir a la escuela hasta que no tiendas la cama. Traer su agenda de la escuela porque se le olvidaba la tarea y todo. O sea, todo, la mamá estaba muy al pendiente, muy, muy al pendiente. Trabajamos como por 8 meses con las rutinas estructuradas, cada semana, cada semana, cada semana, y después las fuimos retirando poco a poco porque empezamos a ver que el niño ya no necesitaba una rutina. Déjenles muestro a ver si se alcanza a ver cómo la teníamos, ¿sí? Era así como responsabilidad de la semana y tenía todo lo que el niño tenía que hacer en la mañana, incluyendo la escuela, y en las tardes. O sea, el niño sabía qué tenía que hacer en cada momento. Incluso se iba a entrenar fútbol porque fue una recomendación para mejorar su motricidad y también estaba ahí señalada. Entonces, la mamá estaba muy al pendiente de ponerle el puntito si cumplía o ponerle una rayita si no, y era visual. O sea, el niño lo tenía cerca de su cama, o sea, donde él pudiera darse cuenta de cómo iba él en su propio avance. Entonces, trabajamos así cerca de 8 meses y empezamos a quitarle ya el estímulo visual. O sea, ya sabía que tenía que seguir una rutina, pero ya no tenía la hojita. Ya no se le ponía el puntito y la rayita si no cumplía, sino simplemente era el recordatorio. A ver, acuérdate, ¿qué te falta? ¿Sí? Y él decía, ya sé, me faltó esto, ya sé, me faltó. Y entonces él empezó a ser autónomo. Después de 1 año, tuvimos comunicación con la neuróloga, yo le hice un informe de todo lo que se aplicó, de los avances, retrocesos, porque también de repente llegaba a haber ciertos retrocesos, ya ella le ajustó el medicamento y bueno, ahorita en la actualidad estoy volviendo a evaluar todas las áreas para ver si el niño ya puede ser dado de alta. Y incluso me decía la mamá, mejoró la parte social, mejoró la parte académica. Me acuerdo que el año pasado que concluyó el niño las clases, porque logró salvar el año, dijo, no, maestra, salió con 8. Y para mí ese 8 era un 10, porque después de que me decían que el niño iba a reprobar, porque ya llevaba medio ciclo escolar con un bajo rendimiento académico, salió con 8, o sea, pudo recuperar el año. Ok, un número no nos dice mucho, pero sí nos habla del cambio que hubo. Ahorita el niño anda con un promedio de 9.7, ¿sí? Entonces, ¿hasta dónde la estructura? Pero ha sido así, trabajo
farmacológico, trabajo con papás, trabajo con el niño, trabajo con la escuela, porque también hay comunicación con la escuela y eso es bien importante, ¿sí? Entonces ahorita estamos ya en ese proceso de una evaluación previa al darlo de alta, porque vienen vacaciones, entonces descansa y al inicio del ciclo escolar retomamos para ver cómo inician las rutinas, pero si inician bien, ya, la salvamos, ya quedó ahí, ¿sí? Entonces, sí se puede, sí hay casos de éxito. En este caso, pues ahora era solamente la inatención, ¿sí? Ok, entonces, pues yo con esto, pues ya vemos lo que es esta parte de los diagnósticos, de las características y demás, ¿sí? Entonces, vamos a ver, pero y luego, ok, ¿y luego qué sigue? ¿Sí? Ya se logró algo. Y luego, pues eso vamos a ver con la maestra Ludmila. No sé si está por aquí. Sí, aquí está. Muchas gracias, doctora Xóchitl García, por su valiosa intervención. Sin duda, esta exposición nos ha brindado una visión más amplia de lo que es el TDAH. Nos ha dado algunas herramientas y vamos a ceder efectivamente la palabra a la doctora Valdés Araya para poder escucharla justamente en esta parte de la intervención, en la cual nos pueda ayudar también a entender de una forma más precisa esta visión. Doctora, le dejamos el micrófono abierto. Ok, a ver si está por aquí. No la veo, no sé si está por La ahí. doctora, creo que no, ¿verdad? En lo que podemos contactar a la doctora, ¿les parece que podemos abrir un espacio de preguntas a la doctora Xóchitl para aclarar algunas Los dudas? niños se deben sentir. Por ahí veo que Janet alzó la mano. Ah, sí, sí, sí. Le Hola. decía, ¿ahí me escuchan? No. Adelante, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una duda. Ustedes, bueno, ahorita se nos hizo súper interesante su ponencia, muchas gracias. ¿Y ustedes dan como algún seguimiento? Yo tengo, hay una persona, es adulta, y Ujú. ahorita pues hizo como clic con algunos síntomas. Entonces, y otra pregunta, o sea, lo que es el TDAH, ¿es diferente de lo que es el Asperger? Sí, Ok. es muy diferente. Bueno, de hecho ya no se cataloga como Asperger porque es del trastorno del espectro autista, pero es lo que ahora se conoce como altamente funcional, ¿sí? O nivel 1. Lo que pasa es que van cambiando ahora sí que las investigaciones y le van cambiando el nombre, pero básicamente es el que requiere menos apoyos, el Asperger, ¿sí? Igual, al ser un espectro, el autismo pues tiene muchísimas características, casi cada sujeto o cada persona presenta sus características específicas y se atienden de manera individualizada, ¿sí? Ahora, en cuanto a adultos, es muy común, sobre todo ahorita, que adultos no hayan sido diagnosticados, los que vemos ahorita adultos, porque antes pues no había tantas herramientas, no había tanta tecnología y entonces pues pasaban desapercibidos. Muchos tuvieron deserción escolar porque no era comprendido en la escuela, ¿no? Tanta inquietud, tanto movimiento, no era potencializado. Entonces, ¿cuándo se dan cuenta? Hasta la vida adulta, así como si ahorita me cayó el 20, ¿no? De que, sí, pues eso me pasaba a mí, o sea, esto yo lo tenía, entonces ya me cayó el 20 de que posiblemente yo esté en esa condición. Es importante que haya, obviamente, un diagnóstico elaborado que hacen los psicólogos, neurólogos y psiquiatras,
¿sí? Sí es importante que haya este diagnóstico antes de autonombrarnos y decirnos, ah, sí, yo encajo ahí, ¿sí? Porque pues sí se requiere. Me dice la doctora Ludmila que por ahí les están cortando la luz. De repente la tienen intermitente, sabemos un poquito la condición que hay en Cuba. Entonces me dice, parece ser que nos hay interrupciones de luz, por si en algún momento no se puede contactar. Les pido pues ahora sí un poquito de comprensión, ¿sí? Bueno, mientras seguimos con más dudas, con más preguntas. Por ahí ¿Alguien? había otra manita alzada. Ajá. Areli dice muchas gracias por mensaje. Ujú. Alguien más estaba levantando la manita. Aparece aquí como Jenny, no sé si sea. Se ve una Jenny, manita. Sí, sale. No se puede. Jenny, te escuchamos. Escríbeles. No, creo que me escucha. Ay, sí, que no puede aprender. Ya está activo el micrófono, Jenny. No le dejo. ¿Puedes escribir tu pregunta en el chat? Creo que sí se vale, ¿verdad? Bien, si tiene alguna duda, puede ponerla en el chat. Sí, sí pueden enviar sus preguntas por el chat, si se les complica. Ah, ok. No sé si hay algo más, nada más para, mientras hay alguien que por ahí quiera comentar algo, hay un material que le compartí a la doctora Gibi acerca del manual para papás, para que comprendan pues un poquito. Y no sé si me permitan, bueno, no, la maestra Lyudmila no se pudo conectar ya, parece que tuvieron un corte de luz, porque así se las cortan de manera intermitente y qué pena. Nada más, por ejemplo, ¿cómo podemos potenciar o qué podemos ver en la vida adulta vamos, los beneficios, por llamarlo de alguna manera, de tener TDA? Primero, de repente llegan a tener hiperfocos en alguna idea creativa, son innovadores, pueden comprender diferentes situaciones, diferentes ideas de los demás, porque su mente está en constante elaboración, o sea, está trabajando constantemente que si tú les dices, es que fíjate que se me ocurre como hacer un negocio, esto. No, ellos ya te pusieron hasta el local, ya vieron mercadotecnia, ya vieron todo. Entonces, sí puede ser muy padre, por ejemplo, en qué funciona, en dónde funcionan muy bien. En la selección, por ejemplo, de control de calidad, porque por estos hiperfocos en la innovación, en la creatividad. O sea, sí hay muchas áreas donde pueden desarrollarse y pueden desarrollarse bien. O sea, no quiere decir, como decíamos, no es una limitante, es una forma diferente de brillar. O sea, podemos sacarle provecho de muchas formas. Muchos deportistas, científicos, pues también están dentro de este diagnóstico de TDA. Así es que, pues más bien no hay que buscar, si bien se busca, por ejemplo, cuáles son las áreas comprometidas, pues es para potenciarlas, ¿no? Pero también ver cuáles son las fortalezas que presenta mi hijo, mi primo, mi sobrino, mi papá, mi hermano, a quien tengo al lado que tiene esta condición, para que así él pueda tener una vida plena y se pueda desarrollar adecuadamente y no se sienta así como que todo presionado porque no me dejan ser, que pueda hacer bien en lo que es bueno, o sea, aquello que es una fortaleza, ¿sí? Ya escribió Jenny su ¿Jenny? pregunta y menciona qué estrategias puede tomar o puede emplear una persona, un joven de 18 años,
que ha tenido problemas laborales justamente porque fue diagnosticado apenas hace un año, estuvo medicado 6 meses, dejó el medicamento porque le causaba mucho sueño, entonces sí hay algo que pudiera hacer porque trabaja de mecánico automotriz. Ok. Bueno, ya tiene un diagnóstico, ¿sí? Aquí lo importante es que si ya tiene una medicación, todo esto que usted me está diciendo, por ejemplo, se queda dormido, a veces le dan náuseas o le causa irritabilidad, todo eso tiene que comunicarle a un neurólogo o a quien le recetó el medicamento, que normalmente es neurólogo o psiquiatra. ¿Por qué? Porque tiene que regularle la dosis de tal manera, o sea, no se trata de traerlos dormidos, ni de que estén como zombies, así de que no se dan cuenta de la realidad, no. El medicamento tiene que ajustarse a las necesidades adecuadas que les permita funcionar. Si el especialista determina que necesita un medicamento, y esto debe de ir acompañado con terapia que le ayude a desarrollar la atención. La atención es una función cognitiva que es altamente entrenable, es decir, se puede potenciar la atención, se puede educar la atención, entonces tiene que ir a la par. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un medicamento y lo quitamos sin consultar al médico? Pues entonces imagínense, si esto actúa a nivel del cerebro, pues cómo traemos al pobre cerebro como una montaña rusa y lejos de hacerle un beneficio, le va a causar más conflicto en sus conexiones nerviosas. Entonces sí es importante que lo vea. Ahora, a los 18 años puede ser consciente de su condición y puede trabajarla, es decir, mediante terapia puede decir, voy a identificar, así que lo que pasó con Pincho, decir, ok, puedo inhibir a lo mejor esta conducta porque me va a causar problemas. O sea, identificar cuáles son esas conductas que le causan conflicto y empezar a trabajarlas, ¿sí? Desde la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Pero si es mucha la inatención, posiblemente sí requiera de algún medicamento. Pero eso solamente se lo va a decir el especialista, neurólogo o psiquiatra, ya a esa edad. No podemos irnos con un médico general, ¿sí? O sea, eso sí hay que tenerlo bien claro. Un médico general también nos puede dar una receta, pero no es la persona idónea para recetarla, ¿sí? No sé Sí, si que... contextualiza un poquito más la situación y Ok. comenta que justamente el medicamento lo comenzó a tomar cuando era niño. A Ah, ya. partir de eso lo metieron a natación, a fútbol, pero aún así sigue presentando como que este tipo de conflictos en cuestión de Ya. accidentes y que no se ha podido desarrollar. No sé, me imagino que quiere saber si hay alguna estrategia para poder eh, afrontarlo en este momento. Sí, pues habría que educar la atención. O sea, hay que tener estrategias para potenciar la atención. ¿Sí? Eso solamente mediante terapia. Eso le va a ayudar en gran medida. ¿Sí? Habría que hacer nuevamente, como fue un diagnóstico de niño, habría que hacer un diagnóstico nuevamente para identificar áreas de oportunidad y fortalezas. Y a partir de ahí ya se da la terapia que necesita. Y precisamente es bien importante prevenir accidentes, ¿sí? Y más si trabaja en un taller mecánico, pues sí es un trabajo de riesgo cuando no no se tiene una atención adecuada. Entonces podríamos empezar por ahí con una terapia de atención, concentración y memoria. ¿No? Muchas gracias, doctora. La doctora Givini está pidiendo la palabra. Sí, doctora. Muchas gracias. Vi por ahí también que alguien estaba haciendo un comentario, pero bueno, yo, fíjense, estaba pensando, ¿no? Em, ¿qué tan complicado debe ser? O sea, me imagino con todas estas características, ¿cómo se debe sentir seguramente un niño, un adolescente, un joven y bueno, un adulto, ¿no? A lo largo de toda su vida. Si bien cuando es pequeño y pues lleva un tratamiento es diagnosticado y recibe ayuda, pero tiene mucha razón. Hoy por hoy, ¿no? ¿Cuántos de los adultos Ujú. podremos identificar que seguramente teníamos esas características
y nadie nos dijo y lo único que hacían era etiquetarnos, hacernos a un lado y que evidentemente se fueron generando un sinfín de síntomas Ajá. y incluso otro tipo de trastornos adicionales, como Ujú. baja autoestima, depresión, justamente porque no fue atendido y que por el contrario se fueron agravando. Entonces, yo creo que estamos en un momento en el que justo esta información me parece muy valiosa porque estamos muy a tiempo. Ustedes que son maestros, quienes escucharon la ponencia, ¿no? O que son madres, ¿no? También vamos viendo que esto es multidisciplinario. Saben, me Así. pongo en el lugar de, yo pienso, ¿no? Este, como mamá, cuando uno tiene una dificultad con un hijo, ¿no? En mi caso, yo tengo 2 hijas y yo veo una dificultad y yo les digo así como ahorita, ¿no? Pero ¿qué necesito seguir? Diga el manual o y este tipo de situaciones se escapan de una acción que solamente un agente pueda realizar, como en el caso del papá o la mamá o el maestro. Maestro. No, o sea, esto es multidisciplinario, porque hay un proceso cognitivo, como bien ya nos menciona, doctora, que no es como que le doy un chocolate y ya se le quita, ¿no? Y entonces yo digo, debe de ser tratado así, o sea, con esa seriedad con la que la vida debe ser tratada, ¿no? O sea, porque cuando se realiza un buen diagnóstico, también creo que podemos lograr una gran funcionalidad en estas personitas. Entonces estaba pensando, fíjense, o sea, si en algún momento eh, hay esta alarma, yo Ujú. diría, ¿cuál sería el mejor consejo del mundo? Dale atención, Dale atención. atención. Y si bien es cierto, no importa la edad que tenga tu hijo, tu esposo, o sea, tu Ah, joven, no importa. Si ya detectaste que hay signos de alarma, ujú. ¿no? No hay más. Como bien decía, ¿por dónde empiezo? Pues que le hagan Diagnóstico. un Primero. diagnóstico primero. Entonces, ¿cuál sería el especialista hacia donde nos podamos dirigir? ¿Quién sería esa figura? Si hoy por hoy nunca he tenido contacto, se me ocurre y digo, solo digo, ni siquiera con el médico, porque yo pensaba que mi chamaco era, pues era así, grosero, o que ya era, porque su papá es igual como dice, ok, y ya tengo esta dificultad con mi niño o con mi joven. ¿Cuál sería ese primer acercamiento hacia donde podemos dirigirnos, doctora? Sí, incluso aquí viene una pregunta, ¿no? Como que ¿quién es el mejor profesional para tratar el TDA, ¿no? Eh, la verdad es que lo ideal sería que fueran con un neurólogo o un psiquiatra, ¿sí? Acuérdense, el psiquiatra no es para, como dicen por ahí, atender locos, ¿no? Como se decía antes, vulgarmente y malamente, porque no es la palabra correcta. El psiquiatra va a atender la conducta, es decir, el neurólogo ve cómo funciona el cerebro. Y el psiquiatra atiende las conductas del funcionamiento de ese cerebro. Entonces, creo que un psiquiatra o un neurólogo pueden ser los primeros acercamientos. Ya ellos podrán determinar también si se requiere medicamento o solamente con un entrenamiento cognitivo de las funciones ejecutivas, definitivamente. Sí, ya sea atención, concentración, memoria, planeación, organización, el control inhibitorio. Sí, va a depender ahora sí que de ese diagnóstico. ¿Sí? Por ejemplo, si llegan con un psicólogo, el psicólogo sí va a aplicar estas pruebas que les decía, va a identificar si está en el inatento, en el impulsivo, pero no puede determinar si la condición requiere de algún medicamento o no, ¿sí? Entonces, aparte, necesitaría otro diagnóstico para que fuera precisamente un diagnóstico integral, no nada más el del psicólogo. El psicólogo claramente puede identificar las características, pero presume el diagnóstico. Puede decir, presumiblemente TDAH, ¿no? Pero necesita confirmar ese diagnóstico con un especialista médico, que puede ser el neurólogo o puede ser el psiquiatra,
Ahí sí, cualquiera de los dos. En el caso de este joven de 18 años, puede ser cualquiera de los dos. En el caso de niños, yo sugiero que sea un neurólogo, ¿sí? O un paidopsiquiatra, porque va más enfocado a la etapa de desarrollo del niño. ¿Sí? No sé si le quedó claro, doctora. Sí, y la otra es, ¿hay alguna institución pública? Porque bueno, yo sé que cuando empezamos a pensar esto, mucha gente debe pensar, híjole, pagar el psiquiatra, el Económico, neurólogo, claro. los estudios, híjole, pues no sé, el deporte, y bueno, ¿no? Y se van juntando. Aunque claro, todo esto es poco a poco, ¿no? También no es como que Es poco a poco. ya es así como, ya ahorita todo, ¿no? Porque a veces las mamás así nos ponemos tan nerviosas y queremos que ya desaparezca. Esto jamás va a desaparecer, o sea, jamás. Pero creo que es una maravillosa oportunidad de trabajo para toda la familia, incluso para la comunidad escolar. Pero alguna institución donde nos podamos acercar, si no tenemos a lo mejor, o queremos empezar esto, pero pues la economía de la familia no es también tan amplia, o podemos ayudar en algo. Doctor, algún lugar en donde podamos remitir, donde podamos asistir, no sé. Sí, bueno, eh, cada estado tiene algunas instituciones públicas. Algunas pueden ser el DIF, que cuenta con especialistas en neurodesarrollo, ¿sí? Que pueden apoyar. Por ejemplo, aquí en Michoacán tenemos lo que es el hospital infantil y ahí pues, incluso yo llegué a hacer algunas canalizaciones con neurólogo y ya ellos hacían la confirmación del diagnóstico, veían si se requería alguna medicación. Actualmente ya algunas clínicas del IMSS ya lo trabajan. Bueno, ahí hay que tener paciencia porque, bueno, en primera en algunas localidades no tienen el especialista, por ejemplo, en la ciudad y tienen que irse a la capital de su estado y demás. Aparte, de repente las citas las dan prolongadas, pero en una de esas les toca la de suerte y los atienden con prontitud. Tienen muy buenos especialistas, al menos los que yo he canalizado aquí en Michoacán, sí tienen muy buenos especialistas. De repente, pues la misma saturación de pacientes hace que las consultas sean un poquito separadas, pero ya de que tienen la cita, no la pierdan porque después de todo les va a dar la medicación, si en el caso de que la requieran, y les va a decir, bueno, nos vemos en 8 días para ver precisamente si necesita alguna modificación o regular la dosis, y luego ya les van dando cada 2, 3 meses. ¿Por qué? Porque pues tienen que dejar un periodo para que se trabaje. Ahora, en cuestión de DIF, pueden encontrar con psicólogos, con neuropedagogos, es decir, o psicopedagogos, vamos, que pueden hacer un diagnóstico en el área de las funciones cognitivas y en el área de la lectura y la escritura y las matemáticas, para ver si esas áreas también han sido comprometidas y pues darles también la atención. O sea, sí hay, nada más que cada estado pues tiene como esas instituciones. Habría que ver en el estado cuáles hay, pero normalmente IMSS y el DIF cuentan con especialistas. Muy bien, Muchas muchas gracias, gracias. doctora. Justo también aquí en la parte del chat comentan que les gustó mucho el cuento. Josefina menciona que estuvo muy bonito. Romeo menciona que es una excelente ponencia. Muchas gracias. Dice que saludo desde Chiapas. Por ahí preguntaban acerca del uso del material. Sin mayor problema, si tienen la cuenta institucional, pueden mandar mensaje y ahí se les puede compartir. O bien en la cuenta de Facebook oficial, pueden mandarnos por inbox un mensajito y con todo gusto se puede compartir el material. Sí, creo que por ahí le compartí, doctora, un manual de diagnóstico para psicólogos. Ahí sí tendría que ser solamente psicólogos, porque pues obviamente se requiere una preparación previa para poder aplicarlos. Le mandé también, creo que por ahí, un manual para profesores, ¿sí? Para entenderlo y cómo pueden abordar esta situación desde el salón de clases, y una también para padres de familia. Entonces, así como que tratando de abarcar el público que tenemos el día de hoy. ¿Sí? Dice Omar que mil gracias
por la información. Y sí, cuando pidan aparte del material, díganos cuál es su perfil para que les podamos dar el material más adecuado. Sí, porque ese sí, el manual de diagnóstico no es como para que todo el mundo lo vaya aplicando, ¿sí? Porque ahí podemos cometer errores a la hora de interpretarlo. Solamente especialistas en la salud mental. Ok. Jimena dice que muchas gracias. Por aquí Diana dice también muchas gracias. Creo que mm, El material para psicología, sí. Y ahí le educación encargamos el especial. material. Sí, claro, con todo gusto, doctor Peralta. Claro que sí se los compartimos. Sí. ¿Alguna otra duda que tengan respecto, bueno, incluso las potencialidades que se pueden encontrar en el TDA? De verdad hay que estar atentos porque no todo es malo, así como no todo en la vida es bueno. Entonces tenemos que encontrar, tenemos que buscar aquello que les dé fortaleza y que les dé pues una vida plena, ¿no? Que los haga funcionales para que puedan desarrollarse. Todos tenemos derecho a desarrollarnos adecuadamente y a tener calidad de vida, sin importar la condición, sin importar, ahora sí que nada, ni físico, ni social, ni emocional. Entonces hay que buscarlo, Doctora, yo tengo una duda. sí. ¿Hay un momento adecuado en el cual alguna de las personas que tiene trastorno de déficit de atención que deba de dejar de estar haciendo la parte de los horarios? No, ¿a qué te refieres? ¿A el estímulo visual o a que deje ya de llevar algún horario? Sí, como que ya no tenga ningún tipo de horario ni herramienta para poder observar. Bueno, mira, si lo vemos así, yo creo que nadie funcionamos completamente sin nada, ¿sí? O sea, tengo una agenda donde anoto mis citas, donde anoto algún compromiso, ¿sí? Entonces, pues es una herramienta. Ahora, lo que sí puede ser que ya tengan una rutina estructurada que ya no tengas que estarle diciendo, a ver, haz tu tarea, recoge tu plato, ayuda, esto, o sea, ya sí, o sea, se puede llevar, que es el caso que tengo yo ahorita con este niño. Él ya no tiene ningún apoyo visual. Incluso me decía la mamá, tuve consulta con él el miércoles y me dice la mamá, yo llegué cansada y me acosté y el niño me dijo, mamá, creo que me toca lavar los trastes, ¿verdad? O sea, ya no hay ningún estímulo visual, ya ni la mamá le está diciendo nada. Y dijo ella, ah, sí, creo que sí. Ah, déjame pongo a lavarlos. O sea, hacia eso te refieres, que es eso, ya las rutinas están tan interiorizadas que ya no necesitan ni que le estén diciendo, ni tener un estímulo visual ni nada, porque ya las sigue. Es muy importante de verdad que un niño con TDA tenga rutinas, ¿sí? Y que las interiorice, ¿sí? Ajá, y me cuenta mucho. Ok, dice, excelente información, soy un TDA de alta funcionalidad. Y me cuesta mucho interactuar con quienes padecen TDA. Ahora visualizo una mejor estrategia para empatizar y convivir con ellos. Sí, sí, le digo, es muy importante. Pero si a eso te refieres de decir, bueno, ya no las necesito, pero ya la tienes, ya está interiorizada, ya sabes que te levantas, tiendes tu cama, o sea, ya no necesitas un apoyo. Yo le decía incluso al niño, esto es como una muleta, ¿sí? O sea, es un apoyo nada más, pero es un apoyo que puedes soltar cuando tú ya te sientas seguro. Y creo que ya está seguro y está en buen momento para ya soltar las muletas. ¿Sí? Completamente de acuerdo, doctora. Le agradecemos mucho sus aportaciones, las reflexiones, herramientas, el material y todo su conocimiento que nos pudo compartir en este tiempo. Eh, Agradecemos a todos los asistentes por también preguntar. Yo creo que este intercambio es lo que enriquece justamente este tipo de simposio y abre
debates, reflexiones para que podamos avanzar en el aspecto cognitivo. Le cedo la palabra a la maestra Ivini. Muchas gracias. Muchas gracias pues a la doctora, ¿no? A el equipo, al gran equipo que en esta ocasión nos hizo esta labor social de poder estar aquí, de hacer la transmisión, de tomar fotografías, eh, maestra Marijó, muchísimas gracias porque sé que la labor también de hoy fue titánica desde muy temprano. También doctora porque dan clases, ¿no? Y el hecho de que se hayan tomado el tiempo hoy, un sábado, cuando podrían estar viendo la televisión y que hoy están aquí, ¿no? Maestro Carlos, también muchas gracias. Y por supuesto a todos ustedes asistentes, saben, esto lo hacemos con mucho amor, con toda la conciencia de que esta información debe ser transmitida, debemos de conocerla, porque hay mucha gente allá afuera que sigue siendo etiquetada, que sigue teniendo dificultades en integración y no sabe por qué. Y puede ser esta una señal, pues una información que pueda hacer la diferencia en su vida y que podamos tener gente funcional. Y evidentemente cuando tenemos gente a nuestro alrededor feliz y funcional, pues también nos ayuda, ¿saben? También nos ayuda. Entonces, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Quiero dar un reconocimiento a la doctora Xochitl, también a la maestra que nos hizo favor pues, de alguna manera de estar em, con esta disposición humana de darnos y que lamentablemente el día de hoy, pues, se fue la luz. Sabemos que la situación en Cuba es muy complicada, mucho más de lo que a veces está en las redes. La información de verdad es complicado y por eso también quisiera pues agradecerle enormemente porque sin duda alguna el hecho de tener esa disposición, a pesar incluso también de las dificultades que pueda tener ella, ¿no? Pues seguramente le vamos a abrir un espacio porque la información que preparó me parece también valiosa y es la continuación de esta información. Vamos a continuar con esta labor, ¿vale? Vamos a continuar con impartiendo más capacitación hacia nuestro público para que estemos informados, no solamente con este tema, vamos a darlo también con otros temas también súper interesantes y que finalmente nos vayamos construyendo una sociedad más informada, más feliz, más organizada y por supuesto, pues mejor estructurada, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias, doctora Ludmila Valdés Araya, ¿no? Que también seguramente va a ver pues este video. Queremos agradecerle y le haremos llegar también un reconocimiento. Y por supuesto, nuestra queridísima hoy, así la siento, ¿no? Amiga doctora Xochitl García Ordaz, por darse ese tiempo, este esfuerzo de manera desinteresada, aplaudo esta labor social. Muchísimas gracias y no se les olvide, vamos a pasar esta información, la vamos a subir a YouTube, que todo el mundo deba de saber esta información, porque definitivamente puede hacer la diferencia para que seas un maestro más preparado. Ajá. Vamos a dar esta herramienta también, la herramienta a quien corresponda, ¿no? Así que quienes sean maestros, pues se pueden acercar con nosotros, si son nuestros alumnos, se pueden acercar con nosotros para darles ese material. Y también hay que ser muy responsables, quienes sean psicólogos, que de igual manera ya estén registrados, ya haremos ahí un filtro para que les podamos proporcionar la información o la herramienta, porque definitivamente esto es, no es por menospreciar ni simplemente porque las herramientas también son delicadas, ¿no? Entonces hay que tenerlas con pincitas. Así es, hay que ser muy éticos, muy responsables, entonces, por supuesto que también, pero a quienes tengamos la herramienta o la psicología ya como una formación, por supuesto que les haremos llegar sin ningún costo ni nada por el estilo, la herramienta que la doctora nos está proporcionando, ¿vale? Solo les pido que también, pues nos sigan, ¿no? En Facebook, si crea,
Ajá, en la página, nuestra página oficial, Sicrea, en Instagram, igual Sicrea, ¿no? Con @ y pues vamos a estar mandando más información. Les agradezco infinitamente, doctora, maestra Marijó una vez más, maestro Carlos, Lick Jos, Ivonne, maestra Carlita también desde donde esté, pues que hicieron posible o que están haciendo posible, ¿no? Y todos nuestros catedráticos, que esta labor continúe. Muchísimas gracias, maestra Marijó. Y bueno, le dejo los micrófonos para ir ya cerrando este tema. Y este simposio no se pudo llevar a cabo sin la participación de cada uno de ustedes que se unió. Les agradecemos mucho su participación. Vamos a estar haciendo y abriendo diferentes foros a través de simposios virtuales completamente gratuitos, tanto para la comunidad de Sicrea como va a estar de forma pública. La intención es poder compartir, porque cuando compartimos el conocimiento, todos nos enriquecemos. Entonces, hablando de la pasión por el conocimiento, indudablemente que es parte del eslogan de Sicrea, estamos buscando abrir más espacios. Gracias por ser parte de este espacio, por este primer simposio, por estar aquí, y a partir de eso les deseamos una excelente noche y esperamos verlos la próxima ocasión. Bonita noche. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, linda noche. Gracias, buenas noches a todos. Felicidades. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.